La mayoría imagina que la autoridad se pierde por un gran error, una traición visible o una derrota pública. Esa creencia es cómoda. Permite pensar que, mientras no ocurra una catástrofe, la posición está a salvo. La realidad es mucho más incómoda, el poder no colapsa de golpe, se filtra lentamente en lo cotidiano. La autoridad no se sostiene en declaraciones, títulos o momentos puntuales de fuerza. Se sostiene o se erosiona en lo que repites cada día sin darte cuenta. En cómo llegas, en cómo respondes, en lo que toleras, en lo que haces cuando nadie te está evaluando de forma explícita. El entorno observa esas microconductas con una precisión brutal, aunque nunca las verbalice. Aquí aparece una ley silenciosa: lo que haces todos los días pesa más que lo que haces en momentos excepcionales. Un gesto aislado de firmeza no compensa una rutina constante de concesiones pequeñas. El poder no se mide por intenciones, sino por patrones. Y los patrones se forman en lo cotidiano. Las personas con autoridad sólida no parecen obsesionadas con imponerla, tampoco están explicando constantemente quiénes son o qué representan. Su posición se percibe porque sus hábitos crean coherencia, no generan fricción innecesaria, pero tampoco se diluyen, no reaccionan de forma automática, no buscan comodidad inmediata a costa de consistencia. El problema es que los hábitos diarios rara vez se sienten peligrosos, parecen inofensivos, un pequeño retraso repetido, una respuesta impulsiva, una disponibilidad excesiva, una concesión para evitar incomodidad. Nada de eso parece grave por separado, pero el poder no se erosiona por impacto, se erosiona por fricción constante. El entorno no necesita pruebas dramáticas para clasificarte, clasifica por acumulación, por regularidad, por previsibilidad. Cada hábito cotidiano envía una señal, y las señales, cuando se repiten, se convierten en identidad percibida. Por eso este tema incomoda, porque no apunta a grandes decisiones heroicas, sino a la disciplina silenciosa, a lo que haces cuando no hay escenario, cuando no hay público, cuando nadie aplaude. Si tu autoridad es real, se notará en lo pequeño, y si se está debilitando, también. El poder empieza a perderse mucho antes de que alguien se atreva a desafiarte abiertamente. Empieza cuando lo cotidiano deja de estar alineado con la posición que crees ocupar. El estatus no se pierde con un acto dramático, se degrada con microhábitos que el entorno interpreta antes de que tú seas consciente de ellos. No son errores visibles, son señales constantes. Y en cualquier estructura humana, las señales pesan más que las explicaciones. Un microhábito de bajo estatus es aquel que comunica necesidad, ansiedad o falta de control sin decir una sola palabra, responder de inmediato a todo, justificar decisiones que nadie cuestionó, estar siempre disponible, reír para suavizar tensiones que no te correspondía absorber, pedir confirmación donde deberías marcar dirección. Cada uno parece insignificante. En conjunto, forman un mensaje claro: te adaptas más de lo que diriges. El entorno no evalúa tu intención, evalúa tu comportamiento repetido. Si llegas siempre con prisa, transmites desorden interno. Si explicas de más, transmites inseguridad posicional. Si corriges tu postura para agradar, transmites dependencia emocional. Estas lecturas son automáticas, no pasan por la razón, pasan por el instinto social. Existe una trampa peligrosa. Muchos microhábitos de bajo estatus se confunden con buena actitud, ser flexible, ser amable, ser accesible. El problema no es la amabilidad, es la asimetría. Cuando tú cedes siempre el ritmo, el otro asume que puede marcarlo. Cuando tú te ajustas constantemente, el sistema aprende que tu posición es elástica. Otro microhábito crítico es la reacción inmediata. Quien reacciona siempre está un paso detrás. El que controla el tiempo, controla la percepción de autoridad. No responder al instante no es frialdad, es señal de que tu atención no es barata. La urgencia permanente comunica que necesitas ser validado ahora. También está la repetición de concesiones pequeñas. Aceptar interrupciones, cambiar planes sin resistencia, ceder espacio para evitar incomodidad. El mensaje no es soy cooperativo. El mensaje es mi marco es negociable. Y un marco negociable invita a ser empujado. Nada de esto destruye el estatus de un día para otro.
lo debilita gota a gota, hasta que un día alguien cruza un límite que antes respetaba, no porque haya cambiado, sino porque tus microhábitos le enseñaron que podía hacerlo. El poder no se anuncia, se codifica en lo pequeño, y cada microhábito es una línea más en ese código. El entorno no te juzga por un solo acto, te clasifica por repetición. Esa es una de las leyes más frías del comportamiento humano. No importa cuán firme seas un día si al siguiente vuelves al mismo patrón débil, la mente social no registra excepciones, registra regularidades. Cada vez que repites una conducta, el sistema la archiva como referencia. No hay debate interno, no hay análisis moral, solo hay una pregunta silenciosa. ¿Esto es predecible? Cuando la respuesta es sí, tu posición queda definida. Y una vez definida, el entorno actúa en consecuencia. Aquí está el punto clave: la repetición elimina la ambigüedad. Una reacción impulsiva aislada puede interpretarse como un mal día, pero cuando se repite, se convierte en carácter percibido. Una concesión ocasional puede parecer estratégica. Con repetición, se convierte en debilidad estructural. Las personas no necesitan hablar de ti para decidir cómo tratarte. Lo hacen de forma automática. Ajustan el tono, ajustan el respeto, ajustan los límites, todo sin una sola conversación explícita. Así funciona. La jerarquía real se instala por hábito, no por anuncio. La repetición también construye expectativa. Si siempre explicas, esperan explicación. Si siempre respondes rápido, esperan disponibilidad. Si siempre cedes, esperan cesión. Cuando intentas romper ese patrón de golpe, el sistema reacciona con fricción, sorpresa o resistencia, no porque estés equivocado, sino porque estás rompiendo una clasificación previa. Este es uno de los errores más comunes: creer que basta con intención para cambiar percepción. No basta. La percepción no se actualiza con promesas, sino con consistencia opuesta. El entorno necesita ver el nuevo patrón repetirse el tiempo suficiente como para reemplazar el anterior. Machiavelli entendía que el poder no se sostiene en gestos heroicos, sino en control del comportamiento reiterado. Por eso advertía sobre la importancia de no permitir hábitos que debiliten la imagen, incluso cuando parecen triviales. Una vez que el hábito se vuelve visible por repetición, ya no es pequeño. El silencio repetido pesa más que una declaración. La pausa constante pesa más que una orden. La firmeza cotidiana pesa más que una confrontación. No te clasifican por lo que dices que eres. Te clasifican por lo que repites cuando nadie discute. Y cuando esa clasificación se fija, el sistema deja de preguntarte. Simplemente te trata según lo que ya decidió. Una de las trampas más peligrosas para la autoridad no es el conflicto, sino la comodidad malentendida. La mayoría cree que, cuando todo fluye sin fricción, la posición está segura. En realidad, muchas veces ocurre lo contrario. La comodidad excesiva es la antesala de la pérdida de estatus. La falsa comodidad aparece cuando empiezas a priorizar que todo sea fácil, ligero y sin tensión. Evitar silencios incómodos, evitar miradas largas, evitar decisiones impopulares, evitar decir no para no alterar el clima. En apariencia, esto crea armonía. En el fondo, envía un mensaje claro: prefieres estabilidad emocional inmediata antes que control posicional. El entorno aprende rápido. Cuando detecta que valoras la comodidad, comienza a empujarte justo hasta donde toleras, sin protestar. No por maldad, sino por naturaleza. Las estructuras humanas siempre prueban límites. Y el límite que nunca se defiende desaparece. La comodidad también anestesia la vigilancia. Cuando todo parece bien, bajas la guardia, dejas pasar pequeños desajustes, normalizas retrasos, faltas de respeto, sutiles, cambios unilaterales. Nada parece grave, pero cada concesión cómoda redefine el marco, y el marco redefine tu lugar. Existe un error frecuente: confundir comodidad con respeto. El respeto real tolera tensión, la comodidad la evita. Cuando todos se sienten demasiado cómodos contigo, dejan de medir sus actos. Y cuando dejan de medirlos, tu autoridad ya no es un factor activo en sus decisiones. Machiavelli entendía que el poder exige una incomodidad controlada, no hostilidad constante.
sino una ligera fricción que recuerde que hay consecuencias. Cuando esa fricción desaparece por completo, la relación deja de ser estratégica y se vuelve utilitaria. La falsa comodidad es seductora porque no duele. No genera choque inmediato, pero su efecto es acumulativo. Te vuelve predecible, te vuelve manejable, te vuelve parte del entorno, no una referencia dentro de él. El poder no vive en la comodidad, vive en el equilibrio entre estabilidad y tensión. Cuando todo es demasiado cómodo alrededor de ti, no significa que estés ganando, significa que ya no estás siendo considerado. Machiavelli no asociaba el poder con gestos grandilocuentes ni con demostraciones constantes de fuerza. Para él, la autoridad real se sostenía sobre algo mucho más silencioso, la disciplina invisible, aquella que no se exhibe, no se anuncia y no busca reconocimiento, pero que organiza cada acto cotidiano con precisión. La disciplina invisible no consiste en rigidez externa, sino en coherencia interna. Es la capacidad de mantener el mismo estándar cuando nadie observa, cuando no hay presión social, cuando no hay recompensa inmediata. Machiavelli entendía que el poder empieza a desmoronarse en el instante en que el comportamiento privado contradice la posición pública. Quien necesita recordarle a otros su autoridad ya la está perdiendo. En cambio, quien mantiene hábitos firmes, tiempos claros, límites estables y decisiones consistentes, no necesita imponerse. El entorno ajusta su conducta de manera automática, no por respeto moral, sino por lectura estratégica. Machiavelli advertía contra la indulgencia consigo mismo, no porque fuera inmoral, sino porque era peligrosa. Cada excepción privada crea una grieta. Cada atajo cotidiano debilita la estructura, y aunque nadie vea esa grieta al principio, el sistema la detecta con el tiempo a través de efectos acumulados. La disciplina invisible también explica por qué algunos individuos parecen mantener autoridad incluso en silencio. No hablan más, no corrigen constantemente, no persiguen aprobación. Su poder proviene de la previsibilidad controlada, se sabe qué esperar de ellos, y esa expectativa no es negociable. En la lógica maquiavélica, la disciplina no es sacrificio, es inversión. Protege la posición sin necesidad de confrontación, reduce fricción futura, evita conflictos innecesarios, porque los límites ya están integrados en el comportamiento. Lo contrario también es cierto. Donde no hay disciplina invisible, aparece la necesidad de compensar discursos, explicaciones, justificaciones, demostraciones. Todo eso es ruido que delata fragilidad estructural. El poder duradero no se construye en público, se preserva en privado, y para Machiavelli, esa era la diferencia entre quien ocupa una posición y quien realmente la sostiene. El talento impresiona al inicio, los hábitos deciden el final. Esta es una verdad que muchas personas brillantes se niegan a aceptar. Creen que su capacidad intelectual, su creatividad o su intuición estratégica compensarán desorden, inconsistencia o concesiones cotidianas. No lo hacen. En estructuras reales de poder, el talento sin hábitos sólidos se percibe como inestabilidad. El entorno no premia el potencial, premia la fiabilidad. Un individuo talentoso pero errático obliga al sistema a protegerse. Nunca se sabe si cumplirá, si sostendrá presión, si mantendrá el marco cuando aparezca fricción. Esa incertidumbre reduce su valor posicional, por más brillante que sea su mente. Aquí está el punto incómodo. El talento eleva expectativas. Y cuando los hábitos no están a la altura de esas expectativas, la caída es más rápida. Llegar tarde, cambiar criterios, reaccionar emocionalmente, improvisar decisiones. En alguien promedio se tolera, en alguien talentoso se penaliza, porque el sistema esperaba control. Machiavelli lo entendía con claridad. La virtud sin orden es peligrosa. No porque falte capacidad, sino porque falta previsibilidad. El poder necesita saber qué ocurre cuando aprieta. El talento sin disciplina no responde de forma consistente al mismo estímulo, y lo inconsistente no se asciende, se contiene. Otro error común es confundir talento con autoridad. El talento puede generar admiración. La autoridad requiere confianza estructural, confianza en que los hábitos sostendrán la decisión incluso cuando el contexto cambie. Sin esa base, el talento se convierte en un riesgo, no en un activo.
Por eso, en posiciones altas, el talento nunca es suficiente. Se asume. Lo que se evalúa es otra cosa. Mantiene estándares sin supervisión, repite comportamientos fuertes bajo presión, su rutina refuerza o debilita su marco si la respuesta es negativa. El talento se vuelve irrelevante. Los hábitos débiles obligan a intervenir. La intervención constante destruye autoridad. El talento abre la puerta, pero solo los hábitos firmes permiten quedarse dentro. Y en el juego del poder, quedarse siempre importa más que entrar. La previsibilidad es cómoda para quien observa y peligrosa para quien busca autoridad. Una rutina que siempre se repite, aun cuando sea eficiente, termina convirtiéndose en un patrón que el entorno aprende a anticipar. Y cuando tus movimientos pueden anticiparse, tu posición deja de imponer respeto y empieza a ser gestionable. No se trata de vivir en el caos ni de actuar de forma errática. Se trata de entender una ley básica del poder. Lo predecible pierde capacidad de presión cuando los demás saben cómo reaccionarás, cuándo aparecerás y qué concesiones harás. Ya no necesitan adaptarse a ti. Se adelantan. Y quien se adelanta, manda. Las rutinas débiles no son solo horarios o hábitos visibles. Son secuencias mentales: siempre explicar antes de que te pregunten. Siempre suavizar antes de marcar límite. Siempre justificar antes de decidir. El entorno aprende esas secuencias y las usa para neutralizarte sin confrontación directa. Machiavelli comprendía que la regularidad absoluta expone flancos. Por eso defendía la variación estratégica. No cambiar por capricho, sino introducir incertidumbre controlada, cuando no siempre reaccionas igual, cuando no siempre estás disponible, cuando no siempre respondes con la misma velocidad o el mismo tono. Obligas al otro a calcular, y el cálculo resta iniciativa. Romper rutinas no significa destruir disciplina, significa romper la automatización, recuperar conciencia sobre lo que haces por costumbre y decidir cuándo mantenerlo y cuándo alterarlo. El poder empieza cuando tus acciones vuelven a ser decisiones, no reflejos. Un error común es pensar que ser impredecible es ser incoherente. No lo es. La coherencia está en los principios, no en las formas. Puedes mantener el mismo criterio y variar el método. Puedes sostener el mismo límite y cambiar el momento. Esa elasticidad controlada es lo que mantiene viva la autoridad. Cuando rompes rutinas que te vuelven legible, el entorno se desacelera. Observa más. Pregunta menos. Ajusta con cautela. No porque seas agresivo, sino porque ya no eres fácil de encasillar. El poder no necesita sorpresa constante. Necesita que nunca sepan exactamente cuándo ni cómo actuarás. Ahí termina la comodidad ajena, y ahí empieza tu margen real. Reconstruir hábitos no es un ejercicio de autoayuda, es una operación estratégica. Cada hábito es una pieza del marco desde el cual el entorno te lee, te mide y decide cómo tratarte. Cambiar hábitos no busca comodidad personal, busca reconfigurar la percepción de tu posición. El primer principio es simple y brutal: los hábitos deben servir a la autoridad, no al alivio emocional. Muchos hábitos existen para reducir ansiedad, responder rápido, explicar de más, estar siempre disponible, pero cada uno de ellos comunica dependencia. Reconstruir hábitos implica sustituir el alivio inmediato por control a medio plazo. Un hábito de poder siempre cumple una función clara, reduce ambigüedad sobre tus límites y aumenta el costo de ignorarte. Por ejemplo, controlar el tiempo de respuesta no es indiferencia, es gestión del valor de tu atención. Mantener horarios firmes no es rigidez, es señal de que tu agenda no se negocia a la ligera. Hablar menos no es pasividad, es filtrar información para preservar ventaja. El segundo principio es la consistencia visible. Un hábito nuevo solo reconfigura percepción cuando se sostiene bajo presión. Cualquiera puede parecer firme en calma. El poder se lee cuando el hábito no se rompe ante urgencias ajenas, emociones del momento o presión social. Ahí el entorno aprende que el cambio no es un gesto, es un estándar. Machiavelli entendía que la autoridad no se impone, se programa. Los hábitos son ese programa. No necesitan ser muchos, pero sí precisos. Un pequeño conjunto de hábitos bien elegidos: tiempo, respuesta, presencia,
Concesión redefine cómo otros calculan sus movimientos frente a ti. El error habitual es reconstruir hábitos para mejorar como persona. Eso es irrelevante para el poder. La pregunta correcta es otra. ¿Este hábito refuerza o debilita mi marco? Si lo debilita, debe eliminarse, aunque sea cómodo. Si lo refuerza, debe sostenerse, aunque incomode. Reconstruir hábitos es retirar señales débiles y emitir señales claras. No se trata de cambiar quién eres. Se trata de cambiar qué permites que se repita. Y cuando lo repetido cambia, el entorno cambia contigo. La erosión de la autoridad rara vez se anuncia. No llega con un ataque frontal, sino con pequeños cambios en el comportamiento ajeno que muchos ignoran hasta que ya es tarde. El poder no desaparece de golpe. Se diluye mientras sigues creyendo que todo está normal. La primera señal es sutil, la gente deja de anticiparse a ti. Antes ajustaban tiempos, decisiones o palabras, teniendo en cuenta tu reacción. Ahora actúan primero y te informan después. No es rebeldía abierta, es recalibración silenciosa. El sistema ha aprendido que tu respuesta ya no altera demasiado el resultado. La segunda señal es el aumento de explicaciones innecesarias de los demás hacia ti. Cuando empiezan a justificar decisiones que antes no necesitaban justificar, no es cortesía, es un test. Están midiendo si aún necesitan tu aprobación real o si basta con tranquilizarte superficialmente. La tercera señal es más incómoda: la familiaridad excesiva. Bromas fuera de lugar, interrupciones frecuentes, cambios de tono, no porque te respeten más, sino porque el costo percibido de cruzar límites ha bajado. El respeto no desaparece con insultos, desaparece cuando los límites dejan de sentirse activos. Otra señal clara es que tus ausencias ya no generan fricción. Si no estás, ¿todo sigue igual? Las decisiones avanzan, las reuniones ocurren, los ritmos no se alteran. En términos de poder, esto es crítico. Si tu ausencia no pesa, tu presencia ya no es necesaria. También aparece una presión creciente para que seas flexible, comprensivo, razonable. Esa presión no busca equilibrio, busca adaptación unilateral, cuando siempre eres tú quien debe entender, ceder o acomodarse. La jerarquía ya se ha desplazado. Machiavelli advertía que el error no es perder autoridad, sino no detectarlo a tiempo, porque cuando la erosión se vuelve visible, ya se ha normalizado. Y recuperar posición cuesta mucho más que preservarla. Estas señales no exigen confrontación inmediata, exigen corrección de hábitos, porque la autoridad no se rompe por enemigos fuertes, sino por patrones débiles tolerados demasiado tiempo. Detectar la erosión es el último aviso. Después, el sistema simplemente se ajusta sin ti. El poder casi nunca cae por una explosión, cae por desgaste, por acumulación de pequeños desajustes que nadie quiso corregir a tiempo, por hábitos tolerados solo esta vez, por concesiones hechas para evitar fricción. Cuando la caída finalmente se hace visible, el daño ya está integrado en la estructura. Esta es la ilusión más peligrosa: creer que mientras no haya un desafío abierto, todo está bajo control. En realidad, el sistema ya ha tomado nota, ha recalculado riesgos, ha redistribuido atención. El colapso no llega cuando alguien te confronta, sino cuando ya no es necesario confrontarte. El desgaste funciona así: primero pierdes peso simbólico, luego pierdes capacidad de alterar decisiones, después pierdes centralidad, y al final pierdes relevancia. En ningún punto hay un momento dramático, solo continuidad, solo inercia, solo silencio. Machiavelli entendía que el poder se mantiene no por actos heroicos, sino por vigilancia constante de lo pequeño, porque lo pequeño se repite, y lo que se repite se convierte en norma, y la norma redefine la jerarquía sin pedir permiso. Por eso, quien quiere conservar autoridad no espera señales grandes. Observa lo cotidiano, corrige microhábitos, restablece límites antes de que sean discutidos, ajusta el marco antes de que otros lo empujen. El poder no es reactivo, es preventivo. El cierre frío es este: si tu autoridad depende de que otros te respeten, ya es frágil. La autoridad real no necesita ser recordada, se siente en la forma en que los demás se regulan solos. Cuando el poder se desgasta, no se pierde de inmediato, se vuelve negociable.
Y cuando algo es negociable demasiado tiempo, termina siendo prescindible. No esperes el golpe. Revisa la fricción diaria, porque el poder no muere en un día. Se desgasta cada día que no lo cuidas.